Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. Nuestro programa de hoy es muy especial porque nuestras dos crónicas cuentan las historias de un grupo de personas que, a pesar de su discapacidad física, son un ejemplo para muchos. Veámoslas. El origen del voleibol sentado se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, siendo una forma de entretenimiento, terapia y desahogo de los combatientes de los ejércitos heridos en conflicto. A Colombia llegó hace más de 5 años y las primeras prácticas se dieron dentro de las filas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Después de 3 años se extendió hasta la población civil, haciendo que todas aquellas personas que tras algún tipo de accidente perdieron una de sus extremidades o la movilidad de ellas pudieran tener una actividad en la cual refugiarse. Hace 7 años y medio sufrí un accidente haciendo un curso de rescate en un cable de canopy. Tuve una caída libre de 120 metros. Básicamente soy un bendecido. Siempre digo que mi Diosito me dejó acá fue por algo. Toda mi vida he sido deportista y después de adquirir la discapacidad empecé a revisar el tema deportivo como parte de mi proceso de rehabilitación. En ese momento específicamente no existía el voleibol sentado dentro del deporte paralímpico, así que me especialicé en otros temas. Me hice buzo, empecé con natación, hice algo de atletismo, también algo de baloncesto, pasé por tenis. Y cuando se vio la posibilidad de traer el voleibol sentado al Valle del Cauca, con un alto oficial del Ejército Nacional, que también es uno de los pocos oficiales con discapacidad que siguen trabajando dentro del Ejército, decidimos involucrar al personal de las filas y empezar el proceso con ellos. Tuve un accidente de tránsito en la vía del mar, kilómetro 4. Iba en una moto y me deslicé y me estrellé con una volqueta. Y a partir de ahí, pues, mentalidad, meterse uno en la cabeza de que uno sale de esto y no, gracias a Dios aquí estoy y bien. Trabajaba en una empresa química y en el año de 1993, explosión de un tanque de cloro en el cual murieron 2 compañeros y yo perdí la pierna. Luego la ARP me rehabilitó, seguí trabajando hasta completar los 60 años de la pensión de vejez. Y lo que hace que me pensioné, conocí al equipo de voleibol sentado, DISFAD, Discapacitados con Fe y Amor al Deporte. Y entonces llevo 1 año y medio vinculado con ellos y me han gustado mucho porque me ha permitido volver a tener la libertad que tenía de jugar antes voleibol. Yo jugaba voleibol con los convencionales antes del accidente. La condición en la que se encuentran Fernando, Giovanni y Edgar no los hace diferentes ni especiales ante el resto de las personas, pero sí los convierte en guerreros. Además de que el deporte les permite seguir con una vida activa y llena de fe, dándoles ejemplo a muchos que teniendo un cuerpo completo se quejan de este desde que se levantan hasta que se acuestan. Los 3 tienen algo en común, su vida se puede dividir en un antes y un después. Aquí puedes encontrar 20.000 historias diferentes y cada historia es una historia única, una historia de superación y de berraquera ante la adversidad. Tenemos desde los casos más lógicos, que son los de los militares, casi todos heridos por minas antipersonas, donde ofrecieron una parte de su cuerpo cuando estaban defendiendo a la patria en el campo de combate. También tenemos casos de personas que perdieron sus extremidades por accidentes. Tema de violencia también dentro de la extrema violencia que se maneja en la población vulnerable de la ciudad de Cali. También tenemos casos de accidentes laborales, automovilísticos, de toda índole, pero lo que reafirmo es que cada historia, aunque sea diferente, es una historia personal de superación y de instinto de mejorar la vida ante las circunstancias. El primer año fue un año muy complicado porque estuve prácticamente en cama y en silla de ruedas.
Afortunadamente tuve mucho apoyo de la empresa, de la gente que trabajaba conmigo, compañeros, familiares. No se sintió tanto. Es bastante difícil, puesto que tienes que comenzar a hacer arreglos hasta en la propia casa, ¿cierto? En los baños tienes que colocar soportes porque no, tienes que bañarte en una silla, sentado, todo eso te cambia. Debes tener pasamanos en ciertas partes de la casa, aprender a utilizar muletas, bastón, ¿sí? Adaptar el vehículo que tengas, sea moto o sea carro. Yo te puedo hablar por mi experiencia dentro de lo que he vivido del desarrollo del deporte paralímpico y no solamente la discapacidad física. Tú ves a un niño cognitivo practicando cualquier tipo de deporte y es una persona supremamente diferente a una persona cognitiva que no practica ningún deporte. Lo que te desarrolla el deporte no solamente es la parte física, sino la parte de autoestima, la parte de desarrollo, la parte de interacción social, la parte de desenvolvimiento. Te vuelves una persona mucho más autónoma, independiente, que al fin y al cabo ese es el objetivo final de toda la población con discapacidad, que es cambiar su norte, aplicar su discapacidad, entender su discapacidad, aceptarla y buscar un nuevo norte que le permita ser una persona no solamente positiva para su núcleo cerrado, su núcleo familiar, sino para la comunidad en general. En Colombia hay más de 1 millón de personas registradas con algún tipo de discapacidad. 516.030 son hombres, en su mayoría con edades superiores a los 60 años. La vida de una persona que sufre un accidente, bien sea laboral, de tránsito o de índole violento y queda con algún tipo de discapacidad, cambia para siempre. Sus necesidades se transforman. Todo su entorno debe ser modificado y aparte de tener que lidiar con su nueva condición, deben también que enfrentarse con las miradas de lástima de quienes no saben cómo reaccionar ante lo sucedido. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. En Colombia existen leyes como la 1346 del 31 de julio, que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reglamenta la organización de un servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad, con lo que se busca un mejor trato y condiciones de vida más favorables para los discapacitados. Pero los esfuerzos del gobierno no son suficientes y en el caso de los deportes paralímpicos todavía falta mucha inversión, tanto del sector público como del sector privado, para que los deportistas discapacitados se sientan de verdad apoyados y respaldados. Esto es una parte de convenio, esto no solamente puede ser una iniciativa que sale de un colectivo específico para la población en general, esto tiene que darse a conocer y tenemos que ir de la mano tanto de la administración municipal como de la empresa privada como de los medios de comunicación. Yo creo que ese es el triángulo que nos puede permitir desarrollar y hacer visible este deporte. En su primera instancia, pues por obvias razones, la administración municipal, por medio de la Secretaría de Deporte y Recreación Municipal, que en este momento en cabeza de la doctora Claudia Rojas, ha incentivado muchísimo el tema deportivo a nivel paralímpico. Ese es por el lado de la administración municipal. Por el lado de la empresa privada, demostrarle a la empresa privada que esto no es un tema ni de lástima ni de mendicidad, es un tema de apoyo a un deporte de alto rendimiento, tal como tú puedes ver a un James con su publicidad en sus camisetas. Los sponsors a nivel deportivo también de nivel paralímpico son exactamente lo mismo. Se está apoyando el desarrollo de un deporte específico, pero con una proyección clara hacia una meta específica que debe ser el alto rendimiento y representación a nivel regional de los colores del Valle del Cauca. Y a nivel nacional e internacional, si se llega a ser parte de un seleccionado Colombia en diferentes escenarios deportivos. Antes del accidente me gustaba mucho hacer deporte, yo mantenía siempre activo haciendo fútbol, ciclismo, cualquier cosa que fuera deporte y me invitaran, yo estaba allí. Uno con la limitación, pues ya se presenta esta oportunidad, la tomo, la asimilo y me meto en el cuento, como se dice, es una experiencia muy bonita, aprende uno muchas cosas, se entera uno de historia de los compañeros, de tantas cosas, o sea, tantas experiencias que han vivido y uno coge cositas de ahí que le sirven a uno para aprender y aparte de eso, pues la oportunidad que le da a uno el deporte para relacionarse con mucha gente, o sea, es una experiencia muy bonita. Se vuelve muy afectivo la relación entre la señora y los hijos y demás familiares, porque
En un comienzo tratan de protegerlo mucho a uno, no lo dejan soltarse, que uno tenga ciertas libertades porque creen que uno se va a caer, pero hace que sea más fuerte el lazo y la unión. Tengo la fortuna de que la cultura deportiva la traía antes de mi accidente, entonces se permitió mucho para que lo que yo cambiara, lo que antes era mi cultura deportiva, que eran entrenos diarios durante 3 horas. Entonces básicamente lo que hice fue cambiar la parte terapéutica por la parte deportiva. Ahí fue donde fui adquiriendo una rehabilitación terapéutica mucho más sencilla y de ahí en adelante retomar el tema del deporte dentro de la vida de una persona es esencial para todos, no solo personas con discapacidad, sino también los deportistas convencionales y en general a toda la población. ¿Qué tal que a James Rodríguez le faltara un brazo? ¿O que Juan Pablo Montoya fuera sordo? ¿O que Jacqueline Rentería fuera ciega? ¿Tendrían el mismo apoyo del gobierno y patrocinadores? ¿Serían los ídolos del pueblo que son o fueron? ¿Querrían todas las colombianas salir con un James sin brazo o todos los colombianos con una Mariana Pajón muda? Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Ante un grupo de docentes, egresados y estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, se presentó el documental Río Arriba, Memorias del Conflicto. Esta producción cuenta la historia sobre la recuperación de la memoria colectiva de víctimas del paramilitarismo en Santander de Quilichao en el periodo comprendido entre 1999 y 2005. Es un intento, digamos, por recuperar del olvido esos hechos que ocurrieron en Santander de Quilichao, más exactamente en las veredas circunvecinas, y digamos no se trata de recordar para revivir los hechos que atemorizaron a la población, sino que se trata de recordar precisamente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La realización de este documental tomó más de 2 años de investigación, comenzando en 2012 y culminando con la socialización de la comunidad durante el 2014. El proyecto fue realizado por el Grupo Semillero Jicobi de la USC, en asocio con Colciencias y liderado por el docente Fernelly Domínguez, junto a las jóvenes investigadoras Lorena Calapsú y Jennifer García. En este momento nos estamos concentrando en la parte de Santander de Quilichao y Florida para empezar a recuperar la memoria colectiva que tiene que ver con las víctimas del paramilitarismo en Colombia, más exactamente en la región de Valle y Cauca. Se hizo una puesta en común con la Mesa de Víctimas de Santander de Quilichao y ellas dieron su aval, reconocieron el trabajo y que les servía realmente para lo que es reivindicar o restaurar sus derechos, ¿no? Es una pieza que buscaba primero visibilizar la experiencia de las víctimas, la tragedia que ocurrió en Santander de Quilichao. Esta es una pieza audiovisual que busca mostrar la experiencia que vivió este grupo de personas en medio de la tragedia, que además puede servir como instrumento para defender sus derechos ante la actual ley de víctimas. La peor cosa del mundo es la prisión, cientos de personas en un hueco. Allí estuve durante 2 años. Este hombre fue arrestado por publicar reportes sobre manifestaciones contra el gobierno de Etiopía. El periodista criticó en un editorial el uso de armas letales contra los manifestantes, citando artículos de la Constitución que consagran derechos para los civiles. En su escrito acusó de genocidio a quienes mataron ese día a 200 civiles. Por ello fue apresado y le dictaron cadena perpetua. En Etiopía hubo una guerra civil en los 90, seguida por una dictadura que pretendió pacificar al país. En 1994 se aprobó una nueva constitución que permitió una elección democrática e incluyó protecciones a los derechos humanos, como la libertad de expresión. Pero hacia 2005 comenzaron las restricciones y la gente empezó a pedir elecciones libres. Miles de personas fueron arrestadas, entre ellos varios periodistas y editores de medios. Mohamed Keiter vive en New York y trabaja en una organización que lucha por la protección de los derechos de periodistas de África. Las estadísticas indican que hay cientos de intimidaciones, persecuciones y obligación para el exilio de periodistas etíopes. A mí me capturaron, estuve confinado en un sitio sin agua ni baño. Este periodista estuvo preso por 17 meses, le prohibieron publicar, ahora vive fuera de Etiopía y tuvo que volverse vendedor.
Para él, su prioridad es la familia, que pudo reunirse con él 3 años después. Ahora en el exilio decidió profesionalizarse. Estudia periodismo para ejercer profesionalmente en Estados Unidos. Pero no todos se fueron. Este periodista decidió seguir en Etiopía y fundar un nuevo periódico. No me fui al exilio. Creo que se puede hacer mucho, a pesar de las dificultades, por informar a los etíopes desde acá. Fundó este periódico que es considerado uno de los medios independientes más importantes y el único que se escribe en amárico, la lengua que hablan los etíopes. Pero me pueden volver a arrestar, no me importa, volveré a salir y seguiré publicando. En 2009, una ley antiterrorista entró en vigencia y restringió aún más la libertad para la prensa, prohibiendo hacer referencias críticas al gobierno o tocar temas sobre la oposición y los grupos que se han declarado en rebeldía. Desafiar la ley puede llevar a los periodistas a 20 años de prisión. Pero internacionalmente, la presión ha sido importante para respaldar a los comunicadores, que han recibido premios por su valentía, como este, del Comité Internacional para la Protección del Periodista. Él pudo haberse aliado con el gobierno, hoy tendría mucho dinero, pero optó por el camino difícil. Ser testigo de la verdad es lo más importante. Este es mi sueño de infancia y aquí lo estoy cumpliendo. Frankie Quiñones presenta una discapacidad motriz que le impide mover una parte de su cuerpo. Sin embargo, es un apasionado por el fútbol y hasta la fecha no ha encontrado ningún obstáculo que le impida practicar su deporte favorito. Mi discapacidad primero mi mamá me dijo que era fiebre amarilla y allá en la Liga del Valle me di cuenta que era parálisis cerebral. No, cuando estaba pequeño jugué fútbol y jugué en el Cali. Y hay un profesor me dijo que no podía jugar por mi discapacidad, que iba a jugar liga y me dijeron que no podía jugar por mi discapacidad. Entonces ahí fue que un poco me impidió eso. Con más de 10 años de experiencia en el fútbol, Frankie no solo disfruta de jugar dentro de la cancha, también comparte su conocimiento como asistente de dirección técnico en una escuela de fútbol que queda ubicada en Puerta del Sol, un barrio del distrito de Agua Blanca. Yo hago fútbol desde los 10 años. El fútbol para mí es como mi vida, que yo desde pequeño he jugado fútbol y siempre, desde ahora, siempre he jugado fútbol. Entonces, es parte de mi vida. A través de Edición Mundial, que yo soy colaborador de Edición Mundial y hicimos un partido con él. Entonces el profesor dijo que necesitaba un profesor y me escogió a mí. Entonces yo me ofrecí y ahí estoy, gracias a Dios. Ese era uno de mis sueños. Y yo empecé aquí con unos niños y aprendí a entrenar niños. Y entonces ahora me dieron la confianza de trabajar en una escuela de fútbol y me siento muy bien. Y ahora hice un semestre en la Escuela Nacional del Deporte. Aprendí más. Como él, hay 11 jugadores más que pertenecen al equipo de fútbol 7PC, Selección Valle, que practican 3 veces a la semana para ir desarrollando nuevas habilidades con el balón y poder representar al Valle en los campeonatos que se realizan. Eso es porque yo vivía en Saní. Ahí hicieron en Calizaní, estaba un primo, Cristian, me acuerdo, y él jugó ahí. Entonces yo me metí a jugar con él y me dejaron. Y ahí yo jugué fútbol como hasta los 14 años. No, siento que he progresado porque eso me ha servido mucho porque yo antes me tenía muy enfermo y a través de ese deporte y como hay fisioterapeuta me han enseñado a estirar, a cosas que yo no hacía antes, entonces sí me ha servido bastante. El fruto de sus entrenamientos se hizo evidente el pasado 12 de abril cuando se llevaron el trofeo al primer lugar en el tercer preclasificatorio nacional de fútbol en discapacidad para personas con parálisis cerebral. Después de comerciales, el entrenador y preparador físico de la Selección Valle de Fútbol para Discapacitados hablará sobre el convenio que tiene la Universidad Santiago de Cali con Indervalle. Ya regresamos. Y pues nada, muchachos, arrancar el entreno, ¿listo?
Las iniciativas sociales para apoyar los procesos de formación para las personas discapacitadas cada vez son mayores. Frankie y sus compañeros futbolistas son beneficiarios de este convenio deportivo e incluyente. Pues la idea es que nosotros tenemos un convenio aquí en la Universidad de Santiago de Cali, de parte con Indervalle, donde pues ellos tienen un vínculo con los fisioterapeutas, donde los fisioterapeutas vienen a hacer prácticas con nosotros y nosotros prestamos los deportistas para que ellos puedan hacer sus prácticas a nivel profesional, por llamarlo así. La idea que tenemos es que ellos vienen, realizan unas actividades para el mejoramiento de los deportistas con parálisis cerebral, donde ellos tienen unas sesiones de entrenamiento, unos horarios específicos para que trabajen y puedan realizar pues un vínculo entre las dos entidades. Un deporte como el fútbol requiere grandes espacios al aire libre y los deportistas que hacen parte de este convenio, por sus características particulares, requieren de ciertas comodidades que les ofrecen las instalaciones de la universidad. Los muchachos, el más veterano aquí viene trabajando alrededor desde el 2007-2008, donde fue más o menos que se fundó la liga de fútbol, y desde ahí vienen con un proceso fuerte tratando de salir adelante a diario. Bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, somos tetracampeones consecutivamente. Ahora dentro de un mes viene a realizarse el próximo evento aquí en la Universidad de Santiago de Cali del 9 al 12 de abril y donde esperamos retener de nuevo el título y con miras a prepararnos para Juegos Paranacionales que son en diciembre. El talento de estos jóvenes es impulsado teniendo en cuenta sus habilidades y sus limitaciones, logrando así sacar a flote su máximo potencial sin poner en riesgo su salud física ni su salud emocional. Bueno, como les venía contando, ellos tienen un tipo de discapacidad que se llama parálisis cerebral, donde ellos tienen un daño a nivel cerebral, neurológico, lo cual le afecta sus capacidades motoras y donde podemos encontrar deportistas con daños motores físicos a nivel de espasticidad, a nivel de pronto de retracciones musculares, pero donde ellos con trabajo a medida que van fortaleciendo, van realizando todos sus gestos deportivos y demás, pues van mejorando mucho más y hemos visto la mejoría de cuando llegan hasta el día de hoy que he estado en el proceso, gracias a Dios, con ellos. Ver un partido en el que los protagonistas son personas discapacitadas hace de la fiesta del fútbol algo más bello y apasionante, no solo por el sentimiento colectivo del triunfo, sino principalmente por el esfuerzo y el compromiso y la superación de cada uno de los jugadores. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como @CaliHoy1 y en YouTube como CEPAFCP. Esto fue Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.